Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro curso de diseño gráfico y esta vez vamos a analizar un poco qué es el diseño gráfico. Bueno, un poco reforzando el concepto que ya habíamos brindado en un video anterior, y si no lo viste, pues te invito a que revises en nuestro canal. Pues estamos haciendo una secuencia de videos en el cual estamos un poco desglosando qué es el diseño gráfico contemporáneamente, y esto complementa lo que vamos a ver ahora. Y en este sentido vamos a ver en esta presentación qué es el diseño gráfico, nuevamente reforzando ese concepto que ya habíamos brindado anteriormente, por qué es importante estudiar el diseño gráfico, cuáles son las habilidades de un diseñador gráfico y cuáles son las especialidades en las cuales tú te podrías enfocar en esta carrera. Pues existe diseño editorial, diseño publicitario, diseño de packaging, diseño de branding, diseño técnico, diseño web, o también podrías dedicarte a la ilustración si lo tuyo es el dibujo y ese tipo de composiciones. También estaremos hablando de las herramientas esenciales que necesita un diseñador gráfico para realizar su trabajo y cuáles son los softwares principales que podríamos utilizar. Vamos a responder brevemente a esta pregunta. ¿Qué es el diseño gráfico? El diseño gráfico es la profesión que se encarga de comunicar de manera visual un mensaje específico utilizando imagen y texto, buscando un objetivo preciso. Y como habíamos señalado en anteriores videos, lo más importante es cómo vamos a configurar los mensajes, y aquí es determinante la planificación. Planificar tiene que ver con organizar una serie de etapas. Esto no puede ser algo improvisado. Para planificar debemos tener en cuenta una serie de aspectos que van desde los que son de orden cultural hasta los de orden específicamente técnico, y ahí también es muy importante considerar el presupuesto con el que vamos a trabajar, entre otras cosas. Entonces, en el marco de esta planificación, nosotros planteamos diversos objetivos, y estos son los que precisamente nos van a guiar, porque los objetivos son los que se convertirán en algún momento en actividades, y a partir de las mismas ya tendremos algunos parámetros para poder hacer una medición de resultados, es decir, vamos a evaluar si realmente hemos tenido impacto o no con los mensajes que hemos configurado. Ahora, una pregunta muy interesante sería la siguiente: ¿por qué estudiar diseño gráfico? El diseño gráfico es un trabajo bastante creativo, donde podrás explotar ese lado que de pronto no lo conocías. Es algo que es permanente, es decir, el diseñador gráfico es una persona que propone, que realiza proyectos, que se encarga de intermediar entre los clientes y los usuarios finales, que serán los receptores de los mensajes. Siempre busca cumplir los objetivos que se proponga, y aquí nuevamente reiteramos, la planificación es algo muy importante. Ahora, otra de las ventajas que tiene el diseño gráfico es que podemos desempeñar nuestro trabajo como freelance. Al estar por terminar o al terminar tu carrera en diseño gráfico, podrás ya contar con conocimientos que te permitan trabajar para marcas de forma independiente. Claro, suena bastante fácil, pero requiere de mucha disciplina, orden, un compromiso personal, y realmente tiene que gustarte el diseño para que puedas dedicarte y trabajar de manera independiente. Esto especialmente para las personas que no les gusta ingresar a un horario
cerrado, por ejemplo, en una oficina, cumplir horarios, etcétera. Cuando trabajas como freelance, puedes distribuir tu tiempo, obviamente esto de acuerdo a la magnitud del trabajo que vamos a realizar. En diseño gráfico muchas veces el trabajo que realizamos habla por nosotros, es decir, al ser todo basado en gráficas no hay mejor forma de presentarte que tu mismo trabajo. Un beneficio extra de esto es que te abre puertas para poder relacionarte con gente a nivel global, más allá de las fronteras territoriales. Podrías hacer diversos tipos de trabajo en línea, por ejemplo, ya no es una limitante las fronteras territoriales, pero todo esto se basa fundamentalmente en la calidad del trabajo que tú vayas a realizar. Ahora, ¿cuáles son las habilidades de un diseñador gráfico? Y aquí de pronto faltaría la siguiente palabra. ¿Cuáles son las habilidades de un buen diseñador gráfico? La más importante es saber comunicarse. Es algo que está en todo el proceso, desde el comienzo, desde la idea, desde el inicio del proyecto, con el equipo de forma independiente, trabajar con el cliente, hacer un listado de los recursos que se utilizarán posteriormente, etcétera. Es una tarea realmente bastante ardua. Mantenerse creativo. La creatividad es algo que se debe alimentar constantemente, no solo yendo a museos o siguiendo referentes, sino también leyendo y practicando. Es decir, en el mundo del diseño gráfico, como en cualquier otra profesión, la práctica es muy importante y en muchos lugares dicen que la práctica es al maestro, y esto ciertamente aplica a la perfección al diseño gráfico. Debemos ser estratégicos, utilizar los recursos gráficos para comunicar un mensaje de manera eficaz, pero no solamente aquello, sino también lo que queremos es impactar a la gente con nuestro trabajo. Repito una vez más, nosotros los diseñadores gráficos trabajamos para personas que se encuentran en diferentes lugares, tienen diferentes intereses, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo en función al diseño de estrategias comunicacionales que nos permitan alcanzar resultados. Pero cuando estoy haciendo referencia a estrategia comunicacional, lo estoy haciendo en el sentido reduccionista, porque no nos olvidemos que en el marco de la planificación de la comunicación, si es que lo asumimos desde el punto de vista más amplio, la estrategia es una planificación de largo alcance que requiere de bastante presupuesto, etcétera, etcétera. En cambio, cuando lo aplicamos, este concepto, a un proyecto pequeño en cuanto a diseño gráfico, lo estamos reduciendo el término de estrategia, obviamente, a la mínima expresión. ¿Cuáles son las especialidades del diseñador gráfico? El diseñador gráfico cuenta con diferentes especialidades y en cada una de ellas se necesita una preparación especial, el desarrollo de habilidades específicas para poder perfeccionarla. Por ejemplo, tenemos una especialidad muy interesante que es el diseño de packaging, que es el diseño de empaques concretamente. Se enfoca en poder crear un empaque que impacte visualmente para la venta y funcionalidad de un producto. Puedes realizar solo la parte gráfica y el empaque puede ser diseñado por otra persona, pero sin lugar a duda es un trabajo bastante desafiante y, por qué no decirlo, es un trabajo divertido. Aquí el comunicador social debería tener diferentes conocimientos adicionales para poder hacer este tipo de
propuestas de trabajo. Diseño de branding es una de las especialidades donde la investigación y estrategia son más fuertes, pues se trata de transmitir de forma acertada lo que la marca desea y de esta forma crear una reputación a través de la parte visual. Ciertamente el branding actualmente está muy de moda. Muchas empresas requieren de profesionales especialistas en branding porque esto de el manejo de medios digitales, redes sociales, etcétera, es algo bastante dinámico, por lo cual tenemos que reinventarnos a cada momento y en este sentido los especialistas en branding tienen bastante trabajo. Diseño técnico. El diseño técnico abarca muchas cosas que se ajustan o emplean mucho a la realidad, como planos, por ejemplo, señalética, mapas, etc. Esta es una especialidad que busca enseñar sobre un lugar, un tema, de forma simple y casi intuitiva. Y es también bastante importante. Generalmente cuando hacemos diseño técnico tenemos que relacionarnos con otro tipo de profesionales en el área o fuera de ella, porque si por ejemplo vamos a trabajar la señalización de una carretera, indefectiblemente tenemos que vincularnos con trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nos retroalimenta de manera constante, pues es muy importante en la actualidad que una institución, por ejemplo, cuente con un trabajo impecable de diseño gráfico para que se puedan manejar los niveles de comunicación en los niveles más óptimos y mejor si sobrepasamos algunos estándares de calidad. Diseño UX o UI. Una especialidad que es muy ágil y cambiante. Los diseñadores UX UI deben aprender mucho sobre cómo comunicar, entretener e informar con los sitios que diseñan. La investigación y testeo son parte fundamental de este campo. La relación de diferentes canales de distribución de mensajes y de contenido es central cuando nosotros pensamos en esta especialidad concretamente. La ilustración. Aquí lo más importante es tu estilo y la pasión por el dibujo. La ilustración es un campo muy amplio que te permite combinar muchas cosas, pero fundamentalmente podrías concentrar todo lo que anteriormente hemos mencionado si es que tu especialidad finalmente fuera la ilustración. Recuerda, las especialidades se logran perfeccionándolas y es posible lograr más de una para poder trabajarlas por separado o en conjunto. No limites nunca las posibilidades de tu creatividad. Sin embargo, aquí lo que queda claro es que aunque no tengas esas habilidades para poder hacer dibujo a lápiz, por ejemplo, de igual manera puedes hacer diseño gráfico en alguna otra área de especialización. ¿Cuáles son las herramientas esenciales de un diseñador gráfico? Una bitácora. Uno nunca sabe cuándo o dónde puede llegar una idea genial. Como dijimos, el diseño gráfico es un trabajo bastante creativo y en ese marco entonces nosotros debemos estar siempre pendientes para poder tomar apunte de nuestras ideas o de los proyectos o de soluciones concretas que podríamos plantear frente a problemáticas que se nos hubieran presentado. Un lápiz o marcador con el que te sientas más cómodo para dibujar, escribir, hacer bocetos, etc. Una memoria digital desde un USB hasta un disco duro externo,
o también una conexión en la nube, siempre será algo alternativo y bueno para que nosotros podamos hacer una copia de seguridad de todos los trabajos que realizamos. Pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, algunas herramientas tecnológicas que utilizamos son bastante digamos susceptibles a un deterioro. Por ejemplo, un pendrive en cualquier momento podría quemarse, y si no tenemos una copia de respaldo de nuestro trabajo, realmente estaremos en problemas. Entonces siempre es bueno hacer 2 o 3 copias para que de esta manera tengamos la garantía de que en algún momento se pueda recuperar toda la información. Lo ideal sería tener una tableta digital, saber utilizar los recursos gráficos para comunicar un mensaje de manera eficaz e impactar a la gente con su trabajo. La tecnología nos ayuda, pero no siempre es lo determinante, porque no olvidemos que nosotros como personas somos los que finalmente imprimimos toda la parte creativa, y en ese sentido entonces no importa si vas a empezar a trabajar con herramientas tecnológicas básicas, lo más importante sería la creatividad. Principales softwares para realizar nuestro trabajo. En la industria del diseño gráfico existen varios softwares que los vamos a analizar a lo largo de este curso, pero básicamente algunas herramientas de la familia Adobe son las más comerciales, y aquí quiero enfatizar esto porque habría que analizar la compatibilidad, por ejemplo, de algunos otros softwares que podrían ayudarnos, pero al momento de transportar toda la información, de pronto vamos a tener dificultades. Una herramienta muy importante es Adobe Illustrator. Trabaja con dibujos vectoriales con los cuales podrás crear gráficos para escalar de la forma en la que desees sin deformarse. Se utiliza más en branding, diseño técnico e ilustración. Es un programa esencial, al principio de pronto bastante complejo, y vamos a estar dando algunas pautas de cómo trabajar con Adobe Illustrator en diferentes versiones, para que de esta manera podamos tener una idea bastante cabal de cómo funciona este software. Adobe Photoshop. Con Adobe Photoshop podrás trabajar con imágenes, desde el retoque de fotografías hasta crear composiciones que ayuden a generar un mensaje. Podrás utilizarlo en el diseño publicitario, diseño de páginas web, ¿por qué no?, ilustración y muchas otras alternativas. Al igual que Adobe Illustrator, Adobe Photoshop es un software indispensable para el diseñador gráfico profesional. Adobe InDesign. Podrás trabajar con imágenes desde el retoque de fotografías hasta crear composiciones que ayuden a generar un mensaje. Podrás utilizarlo en el diseño publicitario, diseño web, maquetación de libros, realización de periódicos, etc. Entonces, Adobe InDesign también es muy importante. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar con nuestro curso de diseño gráfico en un siguiente video, donde seguramente estaremos analizando algunos otros conceptos antes de entrar de lleno a la parte práctica.